Perdón, ¿cómo están con todo lo del perdón? ¿Movilizados? Ahí alguno dijo, nos manifestamos, dijo Andrea, y nos arreglamos solos. Bueno, lo bueno que no estamos solos, el Espíritu Santo es el que nos ayuda, así que solos no estamos. Pero bueno, yo les había dicho que el tema del perdón es un tema bastante movilizante, ¿verdad? Vamos a ver por acá, a ver si ponemos esto por acá arriba, así no nos molesta. ¿Vimos los dos tipos de enojo la semana pasada? ¿Se acuerdan? Ah, me parecía. Sí, vimos. El enojo, muy bien, vimos los enojos internos y externos, esa estaba en la placa anterior, y después vimos los efectos que causan nuestro organismo el enojo, ¿se acuerdan? A ver, vamos a hacer un pequeño repaso. El enojo interno y externo, ¿se acuerdan? Vamos ahora a ver una placa antes, estos son los efectos que causan el organismo, ¿se acuerdan que les dije que aumenta nuestra presión arterial, nuestra presión sanguínea, lo que con el tiempo va provocando justamente un deterioro en las arterias, se eleva el pulso cardíaco, se empieza a generar lo que los médicos llaman taquicardia, ¿no? Que parece que se te sale el corazón por la garganta. Aumenta las sustancias químicas como la adrenalina, que es una sustancia que está en el cerebro que se prepara para todo lo que es autodefensa, es decir, entonces se va a alterar todo el equilibrio natural del cuerpo, se empieza a desequilibrar el sistema inmunológico y provoca, bueno, contracturas, dolores musculares, cuando te duele mucho la espalda, los dolores de cabeza, bueno, se empieza a acelerar el tema de la respiración, ¿no? Estamos como agitados, hace todo este sistema que se empieza a incorporar en el cuerpo, hace que mi corazón y tu corazón, si estamos mucho tiempo enojados, empiece a bombear con mayor intensidad. Ahora después vamos a ver cuando empieza a progresar, cómo empieza a avanzar en el organismo, ¿verdad? Aumenta el riesgo de padecer gastritis, colitis, dermatitis, bueno, la gente hace poco en el consultorio tenía una persona que me decía, no sé qué me pasa, y estaba toda brotada, ¿no? Y estaba con mucho enojo contra su mamá, no la perdonaba por algo que su mamá había hecho, y entonces todo ese enojo salió para afuera, ¿no? Porque no lo habló, no lo canalizó, no gestionó la emoción. ¿Cómo? En forma de, estaba como desfigurada, como si fuera que hubiese comido algo. Me dice, yo como re sano, es una chica que se cuida mucho, hace ejercicio, se cuida. Entonces me decía, no sé por qué, ¿qué me pudo haber dado alergia si comí lechuga y tomate? Entonces, justamente, ¿no? Los médicos hablan de que aumentan los problemas en la piel, la psoriasis. Psoriasis tiene mucho que ver con la falta de perdón. Las personas que sufren de psoriasis es porque tienen una raíz de falta de perdón. Ojo, al piojo. Vamos a ver cómo se manifiesta el enojo a través de la Biblia, lo que dice. Esto también lo vimos, me parece, ¿verdad? Que dijimos que las emociones, fuimos creados por un Dios de emociones, las emociones, un Dios que nos hizo a su imagen y semejanza, las emociones, particularmente la emoción del enojo, me lleva a un arrepentimiento, ¿sí? Me tiene que estar informando, las emociones nos informan cosas, y en este caso me informa que Dios creó esa emoción para que yo me arrepienta, para santificación, para sanidad, para mostrarme que hay cosas que me hirieron y no las resolví. Entonces, por ese motivo es que empieza a manifestarse. Suprimir la emoción, es decir, no siento enojo, no estoy enojado, pero que toda tu cara demuestre que estás enojado, porque las emociones no se pueden ocultar, ¿no? Por más que uno diga, no estoy enojado, pero se te arruga todo el ceño, se te levantan las cejas, la mandíbula se te endurece, toda la parte de los músculos de la garganta se ponen tensos, no, la verdad, y uno tiende a hablar con los dientes cerrados, entonces eso empieza a mostrarme que sí estoy enojado. Lo que me va a mostrar la emoción es cómo debo yo gestionarla, ¿sí? Y el enojo del hombre siempre me va a llevar, no es que
es cuando yo no lo gestiono, no lo trabajo, no lo elaboro. No es que el enojo es malo, el enojo me indica algo, que es una emoción. Ahora, ¿cuándo se empieza a desvirtuar esa emoción? Cuando yo, en lugar de gestionarla, de darle una funcionalidad, de darle el sentido para qué está, la tapo, la niego o no la gestiono, no la canalizo y no la trabajo. Por eso, entonces, empieza a haber consecuencias. ¿Cuáles son las consecuencias? Empezar a ser egoísta, querer esa sed de venganza, ¿no? Quiero que haya que pague la persona por lo que me hizo, que lo que hizo era muy injusto, me dolió. Recuerden que el enojo empieza la plataforma o el avance de todo lo que es la raíz de la falta de perdón es plataforma dolor, donde se apoya, el primer escalón o primer peldaño es el enojo, el que me empieza a indicar, la emoción que me indica. Entonces ahí se empieza a prender la luz roja. Esto me empieza a distanciar porque empiezo a tomar cada vez más formas de repetirlo una y otra vez, y ahí subo, si no lo gestiono, no lo trabajo, no lo hablo con las personas adecuadas, porque si estoy enojada y empiezo a hablar con las personas que no tengo que hablar, como por ejemplo, ir a chusmear con la vecina y decirle, bueno, ¿sabes lo que me hizo mi marido, mi mamá, mi hermana? O hablar con la hermana de la otra hermana, o con la prima de la otra prima, ¿no? Entonces, esto empieza a generar lo que se llama resentimiento, que es volver a sentir una y otra vez ese enojo, y revive la persona el dolor causado. Ahora, miren lo que pasa según lo que dice la neurociencia y los científicos que estudian el comportamiento humano. Cada vez que nosotros volvemos a vivir la emoción, ese volver a sentir una y otra vez, hace lo que dice la palabra de Dios, que un poquito de levadura leude toda la masa. ¿Qué quiere decir eso? Que cada vez que vos y yo resentimos, porque cuando tenemos la emoción, el sentimiento, y después viene el estado de ánimo, ¿no? En cuanto a emociones. El sentimiento, es decir, ya dejó de ser una emoción, la emoción es la que me indica, pasa a ser un sentimiento. Cuando pasa a ser un sentimiento, lo que va a provocar en mi cerebro es que cada vez que mi cerebro vuelva a revivir o a recontar la historia o el dolor provocado o el trauma provocado, lo que va a hacer es que lo va a vivenciar como si fuera hoy, con todo el enojo que le fui acumulando, es decir, con toda esa levadura que se fue expandiendo cada vez más. Entonces, cada vez que yo reviva, recuente y cuente otra vez ese dolor, lo que va a hacer es que no solamente vuelvo a sentir, sino que se empieza a incrementar la hostilidad, se empieza a incrementar ese sentimiento. Resentir varias veces me va a llevar a vivir en la queja, ¿no? Santiago 5:9, si alguien lo tiene me lo lee, habla justamente de esto, ¿verdad? El resentimiento me va a llevar a no solamente volverlo a sentir, sino a vivenciar de una forma ya con lo que se llama distorsión cognitiva. ¿Qué quiere decir la distorsión cognitiva? Es el pensamiento ya empieza a tener como se empieza a tergiversar, se empieza a torcer. ¿Alguien tiene Santiago 5:9? Y entonces empieza bien, Cari Cardoso, muy bien, ahí está entrando, ahí, muy bien. Esperen que agarro el mouse. A ver. Empieza como a resentirse, y este resentirse empieza a provocar en nosotros este aumento, ¿no?, de hostilidad, que va a lograr justamente que cuando resienta ya empiece a pasar a otro nivel. ¿Dónde es el otro nivel? Me lleva al odio. Santiago 5:9. Yo lo tengo, Patri, si querés lo leo. Sí, sí. Hermanos, no os quejéis unos con otros, para que no seáis condenados. He aquí el juez está delante de la puerta. ¡Wow!
que dice no te quejes. ¿Por qué? ¿Qué pasa con una persona resentida? ¿Qué hace? Te lo cuenta a vos, se lo cuenta a él, y ahora vamos a ver cómo afecta a todo nuestro sistema familiar, de amigos, ¿no? A todas las personas, porque empieza a contaminarnos. Fíjate que la queja esta, que habla Santiago 5.9, dice, si vos te quejas uno contra otro, la queja, la queja, la queja, la queja continua, empieza a producir en nosotros esto que nos va a llevar al próximo nivel. Y el próximo nivel se llama odio. Pero antes de pasar al odio, vamos a ver cómo afecta el resentimiento. ¿Cuáles son las repercusiones? ¿Sí? Según expertos, el resentimiento, la dificultad de perdonar, puede afectar tu salud. Acuérdate que nosotros trabajamos todo, ¿sí? Todo lo que nosotros nos pasa en el alma, que es lo que yo te decía al principio, afecta a nuestra psiquis, por consiguiente afecta a nuestro organismo y nuestra conducta. Entonces, el resentimiento lo que va a provocar justamente es esto, problemas en los huesos, osteoporosis, problemas del corazón, problemas en la digestión. Acordate que yo te decía la semana pasada que las rabias se guardan en el estómago. Las personas que tienen problemas para perdonar empiezan a tener problemas de gastritis, toda la comida le cae mal, ¿no? O peor, empiezan a comer en demasía para tapar lo que siente, ¿no? Porque no puede gestionar lo que siente. Y problemas en el movimiento, ¿por qué? Porque empieza a afectar con contracturas todo el organismo. Afecta mi capacidad de comunicación, una persona resentida no quiere entender, alguien busque proverbios, dice que no va a querer entender, ¿no? Las razones que otro le da, porque está centrada en ¿dónde? ¿Recuerdan dónde está centrada? El tronco. Revivir. ¿En revivir sí, revivir. Pero ¿cuál era el tronco? ¿Qué es lo que sostiene esa creencia? La culpa. Muy bien, la culpa. Ya sea personal la falta de amor. O a otros. Empieza a culparse a sí mismo o culpa a otro. Entonces, la culpa demanda justicia. Y la persona, al demandar justicia, empieza a tomar el lugar de Dios. Fuerte, ¿verdad? Entonces, dice Jesús, mía es la venganza. Nosotros no tenemos que hacer justicia por mano propia. Es más, la Biblia dice que nosotros tenemos que pedir misericordia, no justicia, porque si pedimos justicia, ¿qué es lo que nos merecemos? Si Dios, que es un Dios justo, nos daría lo que nos merecemos, ¿qué nos merecemos? La paga del pecado, ¿qué es? Muerte. Entonces nos merecemos morir. Lo que nos salvó es la gracia de Jesús. Por eso es tan importante que nosotros otorguemos lo mismo que damos. Y no vamos a poder dar lo que no tenemos. Entonces primero lo tengo que recibir. Proverbios 18:19. ¿Alguien lo tiene? Yo lo tengo por acá. Bueno, escucho. El hermano ofendido es más tenaz que una ciudad fuerte, y las contiendas de los hermanos son como cerrojos de alcázar. Wow. ¿Sabes qué significa eso? Dice que un hombre enojado, una persona media loquita con el enojo, es más fuerte que una ciudad armada. Fíjate vos, ¿te diste cuenta que todo el cuerpo empieza a tener una evolución tan grande, que la persona enojada, porque el enojo solamente fue creado para mostrarnos un algo y un accionar frente a ese algo. Es decir, la emoción me está diciendo que mi cuerpo está en alerta, que algo me dolió, me lastimó, o que hay una amenaza de algo. Si me está diciendo que hay una amenaza, ¿se acuerdan que les dije que la adrenalina empieza, esa sustancia, a repartirse en todo el organismo y se prepara en los puños y en los pies para defenderse? Por eso es que la persona hace esto cuando está enojada. ¿Te das cuenta? Una persona hace esto. ¿Por qué? Porque tiende a la defensa. Dios nos creó perfectos. Todo nuestro organismo empieza a reaccionar. Ahora, miren lo que pasa. La persona enojada, dice la Biblia, que es más fuerte que una ciudad. ¿Pero ustedes creen que esa fortaleza lleva a algo bueno?
La Biblia dice también en Proverbios que el hombre iracundo, el hombre enojón, la persona enojona, hace locuras. Es decir, afecta tu sistema cognitivo. ¿Qué quiere decir? Que todos tus pensamientos, tu atención, tu memoria, tu capacidad de aprender, empieza a verse nublada por este resentimiento, que ya no es una emoción, ahora se transforma en un sentimiento. El resentimiento continuo me lleva al odio. Hostilidad, depresión, trastornos del sueño, migrañas, afecciones en el estómago, en los huesos y en las áreas cardíacas empiezan a manifestarse. Bueno, acá lo mismo que le decía, ¿no? El sistema de defensa, acá tenemos a Lucio que es estudiante de medicina, así que nos puede dar cátedra de esto. Yo solamente, escuetamente se los voy a tratar de dar, así de una forma pobre pero profunda, ¿no? Porque en realidad estamos viendo cómo esto nos afecta, cómo nos daña. El sistema de defensas se empieza a liberar porque se empieza a producir estrés en nuestra vida, y como les decía, existen neurotransmisores en nuestro cerebro que son los encargados de conectar células con células y darle la información al organismo de lo que recibe del entorno, ¿sí? Las habilidades cognitivas me ayudan a reconocer y aprender tomar la información del entorno para llevarlas a cabo. Ahora, ¿qué sucede cuando, por ejemplo, nuestra vida está como un poco loca con esta falta de perdón? Empieza a generarse más adrenalina y más noradrenalina y cortisol, que son las sustancias que se generan frente al estrés, y empiezan a bloquear las células que defienden a nuestro organismo, empiezan a bloquear las células que realmente nos sirven para el bien. Por eso es que la gente empieza a tener enfermedades autoinmunes, empieza a tener problemas, el cáncer. Está científicamente comprobado que los padecen por lo general las personas que no perdonan, que están mucho tiempo enojadas, por eso los médicos le mandan a hacer yoga y todas esas cosas, ¿verdad? Porque empieza a producirse un estrés prolongado. El estrés no es malo, o sea, todas las cosas no son malas en demasía. Ahora, es bueno, porque el estrés, en su medida justa, nos impulsa a hacer cosas. Ahora, cuando ese estrés se hace crónico frente a este sentimiento negativo, empieza a intoxicar la sangre, ¿sí? Y en esta intoxicación de la sangre, justamente todas estas células, estas sustancias químicas empiezan a bloquear la defensa del organismo. Entonces nuestro organismo se vuelve más débil, ¿sí? Y cualquier enfermedad que pasa, nos la agarramos. Bueno, todas las emociones que son negativas afectan. La ira y la hostilidad generan sentimientos de venganza, la persona está maquinando todo el tiempo, y estos sentimientos de venganza activan glándulas como el cortisol y la epinefrina y la norepinefrina, que pueden afectar el funcionamiento de las neuronas y el hipocampo. Fíjate esto, que es donde vos aprendés. Cuanto más enojado estés, más vas a perder la memoria, menos capacidad de aprender, más se va a ir tu atención para otros lugares. Entonces es muy importante, porque Dios nos dice, miren las caras, ¡ay santo! Yo veo las caras y ya. ¿Por qué Dios nos está diciendo a nosotros, enojate, te lo permito, pero no peques, porque te dormiste con eso y eso empieza a ser como un veneno en tu sangre, en tu cerebro, en todo tu sistema que fue creado para bien? Por eso las personas alegres, dice la Biblia, tienen medicina. La persona alegre tiene medicina en su cuerpo. De la misma forma que el enojo provoca este daño, cuando vos sos una persona gozosa, feliz, que canta, miren, cantar, como fuimos creados para adorar a Dios, cantar aumenta nuestro sistema inmune. Todas
sustancias que se liberan son sustancias de serotonina y de dopamina, pero no en el exceso de que provoca ansiedad, en la medida justa. Se provoca una homeostasis, hay un equilibrio, y eso lo que va a provocar en tu organismo justamente es darte un bienestar. Tus defensas aumentan, no te enfermas, las personas que están felices no se enferman tanto. Por eso es tan importante cantar, sí. Por eso es que el ser humano puede llegar a cometer homicidio después del odio, la venganza y todo eso, ¿no? Ellos, a eso veces se llama, uno no lo hace, pero lo piensa, lo ha pensado. Claro, pero es los que, viste que, por ejemplo, cuando hacen juicios y que fue una emoción violenta que le llaman, la emoción violenta, que dice, bueno, la persona no estaba en sus cabales, porque afecta toda la parte del hipocampo en el cerebro. Entonces, todo eso, la memoria se reprime y empieza a actuar. Por eso hay varios estadios antes de llegar a esto. Y por eso es tan importante ir deteniéndolo. Si vos te das cuenta que estabas en el resentimiento, que estás escuchando una y otra vez y estás a un paso del odio, ojo, ahí es donde tenemos que ponernos en alerta, porque el Espíritu Santo nos dice, aunque estemos en el último paso, Dios es bueno y nos No, porque puede... por ahí uno no lo hizo, pero yo llegué a como hasta decir, viste, cuando decís que ganas, ¿por qué no se muere? O no sé, como somos humanos no pasan esas cosas. Pero... Ahora vamos a ver eso, ¿por qué no se muere? La Biblia dice que es homicidio, cuando nosotros hablamos de nuestros hermanos, es homicidio, es como si nosotros... es el mismo pecado, digamos. Claro, porque acordate que Jesús nos dijo que ya cuando está en nuestra mente y nosotros lo empezamos a creer, ya es. Cuando cometes adulterio ya es en la mente, ¿no? Antes era si tocabas, ahora es ya cuando lo pensás, porque ya tenemos ahora el Espíritu Santo dentro de nosotros, y tenemos recursos para poder contrarrestar esto. Cuando vos ves la primera lucecita, el Espíritu Santo te trae convicción. Entonces ahí es donde vos tenés que, y nosotros tenemos que empezar a cambiar. Proverbios 10:12, ¿quién lo tiene? Hello. Yo lo tengo. Bueno. El odio despierta rencillas, pero el amor cubrirá todas las faltas. En los labios del prudente se halla sabiduría. ¿Sigo? No. Sí, en el 10:12. Bien, el odio despierta rencillas, pero el amor cubrirá todas las faltas. Bien. El odio, cuando estamos ya en este escaloncito del odio, dice que despierta rencillas. ¿Saben que las personas que ya pasan a ser odiosas empiezan a tener problemas sociales, ¿no? Problemas con la sociabilización. ¿Por qué? Porque todo lo que la persona empieza a vivir, a gestionar dentro de sí, empieza a tomar como una postura y una forma de pensar que empieza a ser conflictiva donde quiera que va. La Biblia dice que de la abundancia del corazón habla nuestra boca. ¿Qué quiere decir eso? Que todo lo que nosotros vamos diciendo no es que, ¡ay, fue un chiste, me salió! No. Todo lo que vos tenés adentro y yo tenemos dentro de nuestro corazón, aún los chistes, según Freud, son actos fallidos, son cosas que están adentro. Te lo dije chiste, nomás. No existen los chistes. Los chistes dicen verdades que no nos animamos a decir en la cara. Entonces, justamente la persona odiosa, porque tiene odio en su corazón, despierta rencillas. ¿Qué quiere decir esto? Que empieza a ver todo el tiempo todo lo malo en todo. ¿No? Las personas que tienen sarcasmo, que hacen esos chistes medio, no, era un chiste nomás, te lo dije de broma, pero empiezan a
a despertar rencillas. Y fíjate que las personas que tienen estos sistemas, que se llaman mecanismos de defensa, el sarcasmo, también lo que hace es poner máscara, ¿no? Para que la persona lo haga en chiste. Por lo general, las personas sarcásticas tienen esto de empezar a burlarse, ¿no? Escarnio le llama la Biblia en Salmo 1. Dice, no me voy a sentar en silla de escarnecedores. ¿A qué se refiere? A esas personas que se empiezan a burlar de todos y empiezan justamente a despertar rencillas. A veces, en todos los ambientes, estas personas empiezan justamente a tener este estado, ¿no? Fíjate lo que yo te puse acá. Dice que cuando nuestro odio es tan grande, nos sitúa debajo de quienes odiamos. Wow, esta es una frase de François Richefort, no sé cómo se dice, pero bueno, Richefort, no sé cómo se dice, porque es francés, yo francés, chicas, no sé mucho, ¿no? Pero bueno, te sitúa debajo, ¿no? De la persona. Es como que, como les decía yo, la persona que está presa en realidad, ¿quién es? El que tiene ese sentimiento, ¿no? El odio es un sentimiento profundo, intenso, que empieza a provocar repulsión, ¿no? Te da como asco, por eso la persona tiene gestos y toda su gesticulación y demás, empiezan justamente a reproducirse y provocan un deseo de daño, ¿no? De esto que le ocurra, lo que decía recién Andrea, que le ocurra una desgracia. ¿Por qué no se romperá una pata? ¿Por qué no se le cae, no sé, el piano en la cabeza? Empezamos a desearle mal a nuestros hermanos. Empezamos que lo pise el tren. ¿Cómo? Que lo pise un tren. Y aunque lo decimos medio en chiste, medio en broma, ¿no? Porque ponele, se le caiga un piano, hay pocas posibilidades, pero sí estamos con nuestra boca con la que bendecimos a Dios, estamos deseando muerte a un hermano. Qué fuerte, ¿verdad? ¿Por qué? Porque eso nos va a llevar a lugares donde en lugar de crecer, me va a empezar a enfermar. Va a afectar mi sistema cognitivo. Empieza, y con esto hoy vamos a cerrar para poder trabajar y que todos hablen un poquito. Fíjate, primera de Juan 3:15, yo te lo puse acá, dice, todo aquel que aborrece a su hermano, ¿en qué se transforma? En homicida. Y saben que ningún homicida tiene vida eterna. Wow, silencio en la sala, ¿no? Esto de darme cuenta de que todas las cosas que yo digo o hago o que se expresan empiezan a mostrarme lo que hay adentro. Entonces yo tengo que empezar a escuchar qué me está pasando, a escuchar qué siento, ¿no? Escuchar a la voz del Espíritu Santo que me viene a decir las cosas que no están buenas. Patri, puede ser un hermano o puede ser alguien que no conozca a Dios también, un ser humano, ¿no? Sí, es un ser humano, a ver, somos todos creación de Dios. Entonces, bueno, justamente, no necesariamente es dentro de la iglesia, dice, mayor aún a los hermanos, dice la Biblia, ¿no? Y a veces, muchas veces, estamos enojados con hermanos de la iglesia, porque no me saludó, porque no me miró, porque no oró por mí, por no sé, ¿no? Tantas cosas que nos pasan, y todo lo que nos pasa siempre está relacionado con nuestras heridas, ¿sí? Con lo que se activa en nuestro cerebro, con algún acto, un olor, una acción que me lleva justamente a ese lugar o esa posición de ver qué está pasando, qué me está informando y yo no lo registro, porque la mayoría de nosotros no registramos las emociones, lo que hacemos es taparlas. Vamos a abrir micrófonos, a ver, levantás tu mano, vamos abriendo de a uno para que no se haga todo un lío, y quiero escuchar qué te pareció o qué te pasó con la clase hoy, ¿no? A ver, ¿quiere decirlo cada uno o hago dedocracia y voy? Dale, Nati. Hoy este tema, hoy todo el día me estaba movilizando, parece, es esto. En el tema del enojo, del resentimiento,
como dices, hoy el tema de uno mismo, porque también uno puede estar enojada o no saber que estoy enojada. Hoy con un tema que escuché con un conocido, me vino de mi vida y lloré por lo que estaba pasando ellos, pero por lo que yo pasaba, lo había pasado. Exacto. Entonces pude acercarme a Dios y sacar eso que no había visto, ese enfoque de esos momentos de mi familia, de mí, o sea, en otro problema el Señor me llevó a mi problema que yo había tenido. Eso es sanidad. Para eso son estas herramientas, ¿no? Estas herramientas es poder identificar, a ver, ¿por qué yo me puse tan mal con algo que le está pasando a un vecino? En realidad ahí el Espíritu Santo, cuando vos por eso es tan importante poder identificar la emoción que estoy viviendo. Si yo la tapo, no sé por qué estaba enojada, no sé qué me está pasando, pero si yo puedo internalizar y escuchar al Espíritu Santo que me está mostrando qué me está pasando, voy a poder trabajar con esa emoción y entregársela y rendírsela a Dios. Nosotros tenemos una herramienta que la gente que no conoce a Jesús no la tiene. Ellos buscan en el yoga, en la meditación, y aunque respiran, no pasa nada, ¿no? La respiración ayuda porque cambia la oxigenación, pero siempre y cuando yo se lo entregue todo a Dios, mi cuerpo, mi vida, ayuda a oxigenar el cerebro, a pensar un poquito, por eso te hacen respirar los médicos, pero la meditación en sí, sin Jesús, nosotros tenemos que meditar en la palabra de Dios, porque el antídoto para nosotros es la palabra de Dios, es lo único que nos ayuda a arrancar esa activación, ¿no?, que se provoca en el cerebro. Muy bien, Nati, Dios te está sanando, y qué bueno que pudiste identificar, que estás usando las herramientas. Eso es estar haciendo sanidad, porque vos podés venir a la clase, podés escuchar la clase, y no percibir lo que te está pasando, seguir loco o loca como siempre, seguir en tus mambos, decir, no, los demás tienen que cambiar, mira lo que me hizo, esta no cambia más, y en realidad el cambio no viene de afuera, viene de adentro. Yo puedo estar en el medio del caos, acuérdense que Jesús nos dijo, aprendan de mí, que soy manso y humilde, lo vamos a ver en identidad a eso, soy manso y humilde de corazón, para que encuentren descanso para sus almas. Recuerden que alma es psique, mente. Amén. Amén. Aleluya. ¿Quién quiere hablar? A ver, Celia, ¿levantaste tu mano? Bien. Bueno, bendiciones. Sí, gracias al Señor que Dios está trabajando en nuestras vidas, ¿no? Y también en mi corazón el poder tener ese perdón para todo, ¿no? Y examinarme a mí misma, porque voy perdonándome, voy conociéndome y detectando situaciones que bueno, que me tocan, me conmueven, y digo, esto no está, tengo que perdonar. Y Dios está obrando en mi vida. No puedo dar lo que no tengo, y necesito perdonarme, necesito perdonar para poder darlo, para poder perdonar a aquellos que me hacen daño, ¿no? Y reconocer de que Dios está en ellos, que Dios quiere transformar también sus vidas, como decía, empieza el cambio por mí. Dios está obrando a través de su palabra, es como que está ahí, ¿viste? Está siempre en la semana, esa palabra del perdón, el mirar hacia adentro por mi vida y ver lo que está pasando dentro de mí. La verdad es que la palabra me está conmoviendo. Es una palabra tan cortita, tan pequeña, pero el perdón es tan necesario en este tiempo, ¿no? Para poder entender y comprender este amor tan grande que tiene Dios para con nosotras. Y bueno, le doy gracias a Dios por tu vida y por todo lo que nos estás enseñando. Gloria a Dios. Recuerden que la Biblia, haciendo hincapié en lo que dice Celia, ¿no? La Biblia dice que aún siendo pecadores, Jesús murió por nosotros y nos perdonó. ¿Cuánto más nosotros, que ya tenemos todo? Si nosotros de gracia lo recibimos, ¿por qué nos cuesta tanto dar ese perdón a otros, no? Porque a veces estamos ahí diciendo, no se lo merece, no se lo merece. Y nosotros nos merecíamos el perdón, ¿no? Desde ese lugar. Cari, quiero escucharte, tu segunda clase, entraste en el tema fuerte, el perdón. Lindo tenerte en la clase. Abrí tu micrófono, a ver. Ahí está. Ahí está, ¿me escuchan? Sí, perfecto. Bueno, justo entré en perdón,
que a mí me cuesta un montón, siempre digo que me cuesta un montón perdonar, pero me di cuenta que muchas veces me pasaba eso, como que capaz que soltaba perdón antes de irme a dormir, pero como que después perdonaba, pero después seguía pensando y al otro día seguía enojado porque me agarraba resentimiento. Pero bueno, tengo que perdonar. Bien, ahí está, la herramienta está. Cuando viene, acuérdense que el diablo no puede saber lo que pensamos. La Biblia dice en Efesios 6:10, muy bueno lo que ella dijo, Efesios 6:10, que el diablo lo que hace es me tira dardos. Esos dardos son pensamientos. Si yo sé que los pensamientos de bien vienen de Dios, si es algo que me pone en contra de mi hermano, y si la Biblia dice que ponerme en contra de mi hermano es homicidio, ¿quién es el que vino a matar, hurtar y destruir? El diablo. Entonces, cuando viene a saltarme ese pensamiento de vuelta, porque vos ya soltaste perdón, perdonaste, el perdonar como el amar es una acción, es una decisión, ¿sí? No lo voy a sentir, pero sí, a medida que vuelva otra vez el pensamiento, tengo que volver a desecharlo y a sacarlo. Eso es lo importante, así se trabaja las herramientas, ¿no? Para poder tomar esto. Viene el dardo, ¿cómo apago el dardo? Si yo encima sigo hablando de vuelta y recordando, sí, pero acordate, mira, yo lo perdoné, pero mira lo que me hizo. Entonces lo que estoy haciendo otra vez es prender la llamita, porque el diablo me tiró el dardo y yo prendí la llamita y se hizo un fogón, ¿no? Por eso, si vieron el de Intensamente, la ira que tiene que le sale fuego en la cabeza, porque fíjate que en donde más nos afecta es en el sistema cognitivo y en toda la parte cerebral. El hipocampo es la parte fundamental de nuestro cerebro, donde aprendemos, donde retenemos, donde nos conecta con la información. Bien astuto, Satanás. Porque la Biblia que dice, conocerás la verdad y la verdad te va a hacer libre. Entonces, ¿qué no quiere el diablo? Que vos y yo sepamos la verdad. ¿Sí? ¿Cómo vamos con el tiempo? Estamos bien con el tiempo. Hola. ¿Cómo estás? ¿Todo bien? Qué clase hermosa, Pato. Venía escuchando ahí, viste, estaba sin cámara, pero estaba escuchándote y me quedé ahí, ¿no? Que en estas semanas, cuando empezaste a hablar del perdón, me estuve examinando, ¿viste? Y me quedó mucho, hoy hablaste en un momento que somos esclavos, ¿no? Del enojo, estamos en prisión, ¿no? Y eso veía yo en este tiempo, en estas 2 semanas que me puse a examinarme en una situación que viene una y otra vez, es un examen que Dios me toma cada rato, y bueno, se ve que no estuve aplicando lo que tenía que aplicar, entonces Dios me mostraba eso, que estaba siendo prisionera de ese enojo, de ese resentimiento, y me pasaba justamente esto, ¿no? Me venían el diablo me traía los pensamientos malos, y ahí mismo activar el antídoto, como nos enseñaste, ¿no? Activando el antídoto, y bueno, y usando el protocolo, Cristo es nuestro protocolo, entonces usando ante el ataque de esos pensamientos negativos que vienen y que quieren mantenerme prisionera en esa situación, en esa relación, ahí estoy aplicando antídoto y accionando, porque antes quizás me quedaba con el conocimiento pero no accionaba. Y bueno, ahora estoy empezando a accionar, que eso me parece más importante todavía, ¿no? Y bueno, y no queriendo ser más prisionera, me veía así, ¿no? Como Dios me mostraba como que estaba en una jaula, y ahí venía y me alimentaba el diablo, en vez de alimentarme, yo me estaba alimentando el diablo. Entonces dije, no puedo estar en este lugar, me tengo que salir de acá. Así que, bueno, aplicando lo que nos estás enseñando y tomando lo que dice ese texto en 1 Juan, ¿no? Que si no perdono, no me vuelvo un homicida. Dios mío, Dios nos libre y nos ayude. Fuerte. Gracias, G, por compartir tu experiencia. Y es así, ¿no? Somos prisioneros. Hay una frase que dice que somos prisioneros de nuestras palabras, ¿no? Somos esclavos de nuestras palabras. Y somos prisioneros de las palabras y esclavos de los actos. ¿Por qué? Porque lo que digo, acuérdate, creo,
pienso, creo y digo, acciono, ¿no? Muy importante lo que vos decías, Gi, esto de empezar a trabajar con las herramientas que ustedes, si realmente se ponen las pilas a tomar todas estas herramientas, les va a cambiar la vida. ¿Por qué? Porque estas herramientas, con la ayuda del Espíritu Santo, vos ya después no podés decir, no sabía, ¿no? Porque el Espíritu Santo es nuestro ayudador, y Él viene a recordarnos y a traernos a memoria todo lo que vos y yo aprendemos. Jesús dijo, no los dejaré huérfanos, les entregaré Consolador, y Él les hará saber todo, o sea que no queda nada librado al azar, de la misma forma en que Jesús tenía comunión con el Padre le informaba todo. Todo lo que yo hablo no lo hablo por mí mismo, decía Jesús, sino hablo lo que viene del Padre. ¿Cuál es la información que nosotros tenemos de acuerdo a lo que Dios nos da? Ahí, por medio de su palabra. Y el Espíritu Santo, ¡cling!, te la trae a memoria. Te vas a acordar por ahí no te acuerdes dónde está, pero vas a saber que está en la Biblia. Eso, poner la firma. Yo les digo siempre, busquen en Google, ¿no? Una de las estrategias más grandes que tenemos y uno de los trabajos que yo hago, y siempre se los recomiendo a las personas en sanidad interior, y también a las que vienen al consultorio y todo, ¿no? Esto de, ¿qué estás sintiendo? Siento bronca, bueno, la bronca no está, pero sí está odio, enojo. Buscate qué significa esa palabra. Diccionario común, diccionario bíblico, que ahora ya no necesitas, vas ahí al Google y te informa todo. Y busca el antónimo, ¿no? ¿Qué dice Dios con respecto a eso? ¿Qué dice el diccionario, no? Y esto es trabajar, no quedarme solamente en el conocimiento, en el mero conocimiento, sino que empiezo, porque alguno de esos textos bíblicos que me hablen sobre enojo, me va a atravesar, porque Dios es fiel, habla en su palabra. Bien, Romy, bienvenida, vuelta al hogar, te extrañamos. Gracias. Sí, había dejado por el tema de los estudios del cole, y mi anciana ahí que estaba atrás tuyo, viste, es como, le digo, no, hablé con padre, y bueno, le digo que no voy a poder seguir, y me dijo unas palabras que me quedó, yo digo, me comiste la cabeza toda la noche, que fue poner la prioridad de lo que es sanar tu corazón, ¿no? Poner prioridad. Entonces me comió la cabeza y dije, no, tengo que seguir. Y me dijo, la clase que viene es el perdón. Y yo dije, ouch. Ahora digo, ¿cómo Dios sabía, y el diablo también, que mirá, justo quería que no? Y le dije, uy, justo el perdón. A mí me pasa un tema con el tema del perdón. Yo siento que no me puedo perdonar yo por algo del pasado mío, ¿no? Como que a pesar de que sé que, como dice, tenemos yo ya nací con el ADN de Jesús, de Cristo. En el ADN llevo que soy libre, que yo puedo perdonar, que soy más que vencedora, y que todo lo que suelto me hace libre, ¿no? Lo que declare mi boca es lo que va a ser. Pero no lo puedo sentir así, como que a pesar de que todos los días me declaro libre, digo, me perdono, como que hay algo que no puedo hacer, que deje de pensar eso, de sentir más que nada, que no me puedo perdonar. ¿Recordás la progresión de lo que dije recién? Empieza con una emoción. De emoción pasa a sentimiento, por eso vos decís, no puedo dejar de sentir, porque en cuanto a esa emoción es un pensamiento automático. Cuando pasa a ser sentimiento, ya no solo es un pensamiento, sino que es lo que yo creí. Entonces, ¿cómo desactivo lo que creí? Arrancando eso que creí y poniendo una verdad de Dios en eso. Cada vez que vos sientas eso, y esto es para todos, cada vez que yo sienta, arranco esa mentira, una distorsión del pensamiento, y le pongo una verdad de Dios a través de su palabra. La Biblia no dice en ningún lugar que tenés que sentir el perdón. Buscá de Génesis a Apocalipsis, dice, no, yo les digo, hermanos, que sientan perdonar.
Nadie, ni Jesús, ni ningún apóstol, ni ningún profeta, nadie en la Biblia dice, no, es un imperativo, al igual que amar. Imperativo es tener que hacerlo. ¿Cómo? Lo creo, yo perdono. Y quizás vamos a ver una película en la que vamos a trabajar mucho, que es La Cabaña, que justamente, ¿no? No tiene que ver con sentir, tiene que ver con hacer. Una y otra vez, porque cuando yo lo sentí es porque ya lo creí, me apropié de eso que creí. Entonces me va a costar, pero tengo que arrancar y tengo herramientas para arrancar eso. En el nombre de Jesús hay palabra que te afirma que si vos perdonás, Dios te hace libre. De la misma forma que Dios te perdonó a vos y me perdonó a mí, quiere que perdonemos a otros. No dice, bueno, cuando lo sientas, viste, perdona. No dice eso. La Biblia es bien clara con el perdón. Es más, Claro. ya Jesús cuando Pedro le dice, ¿cuántas veces tendré que perdonar? No solamente yo te digo que perdones, dice Jesús, a quien te lastimó. Yo te estoy diciendo que vos bendigas, mira, redobla la apuesta Jesús. Dice, no solamente decir, bueno, suelta perdón, sino dice, bendecí a quien te maldice. Te están maldiciendo, tenés que orar y bendecirlo. Qué difícil, ¿verdad? Pero con Jesús su yugo es fácil y ligera su carga. Vamos a ver cuando veamos identidad lo que es estar enyugado a Jesús. Sí. Me quedó lo último, que lo anoté, que dijiste que el alma es la mente, ¿no? Dijiste que el que es homicida, ¿cómo es esa parte que dijiste de homicida? Sí. El pensar, ¿no? Digo, bueno, entonces es como matar en la mente, uno mismo se está matando. Claro. Entonces, bueno, ayer tuve una situación con mi nena más chiquita, que ella me dijo, ¿no? Me replanteaba que últimamente está preguntando muchas cosas, como que yo digo, ¡ah! Y bueno, se las tengo que contestar, tengo que ir sanándola. Y me dijo que ella no puede perdonar que sus papás se hayan separado. De hecho, entonces, bueno, en eso tengo que trabajar, mira. Claro. Sí, se te cortó un poquito, pero más o menos entendimos la idea, Romy. Dios va a seguir obrando. A medida que vos te sanes, acordate que vos sos autoridad en tu casa. Lo que pasa por la cabeza va hasta las vestiduras y a todo, la barba, las vestiduras. Entonces, toda tu cobertura, a medida que vos perdones, porque uno no enseña con lo que dice, enseña con lo que hace. Ahí está el tema. Ahí Dios te va a ministrar. Erika, ya estamos, nos quedan todavía 10 minutos, hoy teníamos 10, ¿no? 10 más. Hola, Patri. Hola. ¿Cómo estás, hermosa? Bien. Bueno, a mí también un tema difícil. Y justamente ayer me pasó una situación y estaba un poco enojada, un poco mucho enojada. Y nada, o sea, lloré y fui y oré y le dije al Señor, bueno, o sea, te entrego esta situación, te entrego este enojo y que seas vos, porque en mi carnalidad iba a decir lo que no tenía que decir. Así que bueno, después hablando con esta persona, le escribí y bueno, estábamos hablando por mensaje, viste que el WhatsApp aguanta todo, y escribía algo y lo borraba, y era como que el Espíritu Santo me hacía un sopapo y así, estuve así, escribía y borraba, ¿no? Y entonces después de que bueno, le pude hablar con mis mejores palabras y no con mis mejores ofensas, así que nada, o sea, es cierto lo que decís, ¿no? De poder soltar perdón, la importancia de poder acudir a Dios, ¿no? En momentos difíciles. Yo pienso que Dios me probó toda esta semana, justamente en la célula que tuvimos el jueves, hablaba de esto, ¿no? De los momentos difíciles, acudir primero a Dios. Así que lo tuve que poner en práctica anoche, y bueno, resultó todo bien, ¿no? Yo estoy en paz, mi conciencia tranquila, mi corazón en paz igual. Así que nada, eso. Muy bien, gracias por compartir. Caro, sé que estás ahí tapadita, pero podés, si querés, abrir el micrófono y hablarnos. O Ramón, que sé que están ahí, pero... Cris,
nadie me hable. ¿Cris? Hoy estoy escuchando todos los testimonios. La verdad, Patri, que bueno, como te dije el otro día en el mensajito, agradecida a Dios por todo lo que nos enseñás. Y escucho también atentamente a cada una de las hermanas y los hermanos, también cuando participan, hablan, porque de todo aprendemos, en todo momento, ¿no? Cuando por eso es tan estamos importante en una poder... en todo aprendemos. Igual te digo que siempre yo digo que esta clase, la de sanidad interior, igual no se parece a ninguna, no se parece a una célula, no sé, es especial. Y el otro día decía yo, ¿por qué creo que es especial? Y después yo me respondí y digo, ¿y cómo no va a ser especial si se trata de mí, no? Se trata de aprender y mirarnos, como vos decías, hacia adentro, qué nos pasa, ¿no es cierto? Y justamente como decía la anciana Gisela, yo también esta semana tuve un tiempo de examinación personal, ¿no? Porque en un momento digo, Dios, yo estoy haciendo sanidad y no estoy viendo un cambio en mí, ¿no es cierto? No estoy viendo qué le puedo compartir a Patri o qué testimonio puedo dar, decía yo. Entonces yo decía, Señor, háblame. Y hay que tener cuidado con lo que pedimos, porque cuando pedimos algo, el Señor, si nos quiere que aprendamos, nos lo va a hacer vivir de una u otra manera, ¿no es cierto? Y bueno, y como yo te había comentado, Patri, sí, había pasado una situación y después digo, gracias a Dios porque pude aplicarlo, no quedarme solamente con el entendimiento de la clase, sino que poderlo aplicar, ¿no es cierto? Y como vos decías, cada vez que aplicamos algo que aprendemos, eso nos hace libres. Así que no quiero que se termine nunca esta clase. Ustedes van a aprender, van a poder, después tienen que ir segundo, tercero. Y esto aparte, si lo incorporan, lo vas a vivir toda la vida, porque a ver, hasta que Cristo venga nos vamos a sanar, hasta que Cristo venga. ¿Sabés para qué fueron creados mis hermanos, nuestros hermanos? Justamente para que nos muestren las personas. Dios nos creó, dijo, no es bueno que el hombre esté solo. ¿Por qué? Porque solo todos somos buenos. Todos somos perfectos. No sé qué me pasa, esta pandemia estoy tan bien porque no me encuentro con nadie, ¿no? Pero cuando hay encontrarme con el otro, saca lo que hay adentro, hierro con hierro se sacan chispas, ¿no? Ramón, ¿quiere contar algo? Gracias por compartir, Cris. ¿Puede? Ya vamos terminando, Ramón. ¿Puede? Ahí está. Sí, algo puedo decir. Como te he dicho la vez anterior, viste que cada vez se hace más fácil y más me va el tema del perdón. Es decir, no me asusta tanto esa palabra, porque, bueno, ¿será que los niños me están hablando y estoy viendo que el Señor ha hecho algo en mi vida, ¿no? Gloria a Dios. Y puedo donar. Hay algo que quería, por ahí si tenés tiempo, hay tiempo, con una persona. Si quiere lo hablamos en privado porque ya estamos ahí cortitos. Te digo lo que así no sé. Sí. No me estás... Se escucha recortado. Si quiere lo hablamos en privado, me manda un mensajito y yo, en todo lo que esté a mi alcance, ayudarlo. ¿No escucha? No. Bueno, a ver si podemos chatearle ahí, para que le voy a poner escrito, que después, si alguien le puede mandar un mensajito, que después hablamos en privado y yo lo escucho después. Bueno, estamos terminando la clase, lástima Ramón que no puedo escucharlo, pero mándeme un mensajito por privado y hablamos del tema y vamos a orar y vamos a ver. Gaby, 2 palabras, así cerramos, me falta Gaby, me falta Angie, ¿no? Estuvieron todos hoy. Hola, 2 palabritas Patri, y ya cerramos. Hola, ¿cómo estás? Bueno, para mí no importante, el perdón es librarse y saber que
para perdonarme también me costó mucho perdonarme muchas cosas, pero yo primero acepté el perdón de Dios y después fui sintiendo que fui por nada. Y lo mismo pasa, ¿no? Cuando yo pongo a perdonar y oro y entrego la disposición del perdón, Dios va trabajando en mi vida y perdonando. Amén. Al menos eso sucede conmigo, ¿no? Sí, qué bien. Siempre ser obediente y saber que uno tiene que perdonar y dar ese perdón, ¿no? Dios perdona de todas las cosas que nos arrepentimos de personas, así que no. Eso es lo que... Lo que de gracia recibimos, de gracia llevo de la damos. clase. Qué bueno, Gaby, gracias. Gracias por compartir. Angie, ¿podés hablar? Ahí está. Escucho y veo, pero se colgó la PC. Bueno, no hay problema. Listo, vamos a cerrar con una oración, ¿qué les parece? Nos vemos la semana que viene. Caro, ahí espero que hayas escuchado, por lo menos que hayas podido escuchar la clase. G, nos guías en una oración, así cerramos. Nos vemos la semana que viene. Trabajen con sus vidas, escuchen al Espíritu Santo, que es el que nos lleva a toda verdad. Amén. Dale, G. Amén. Pato, quería decir algo más, un cachitito, y antes de orar. Recién dijiste que estábamos en cuarentena y capaz estábamos contentos por no encontrarnos con los demás, ¿no? Y no tener el roce. Si eso le pasa a mis hermanos, que me pasen la receta. Yo me encontré conmigo y estoy bien confrontada. Así que, nada, que Dios siga trabajando en nuestros corazones. Qué bueno. No, bueno, es una forma de decir, porque por ahí viste que cuando hay muchos problemas, es más, la familia es la que más nos conoce. Por lo general, la mayoría de los casos que vienen al consultorio tiene que ver con esto, con las personas que están todos enfrentados y viviendo. Pero fue como una cuestión así de decir, bueno, no te peleas con nadie porque estás solo. Aunque a veces solo nos damos, ¿no? Con nosotros mismos. Gracias, Señor. Te damos gracias por este tiempo, Señor. Gracias por esta enseñanza. Gracias porque seguís trabajando en nuestro corazón, Señor. Y sos tan bueno con nosotros, Señor, que nos das las herramientas, Señor, para poder, Señor, hacernos libres, Señor, de toda falta de perdón, Señor, de toda esclavitud, Señor, donde esta emoción, donde este resentimiento, Señor, se ha quedado ahí, Señor, en nuestro corazón estancado. Padre, te pido que sigas obrando en la vida de cada uno de nosotros, Señor, en mi vida, en la vida de mis hermanos, Señor. Señor, toma control de nuestras mentes, Señor, de nuestros corazones, Padre. Señor, activamos el protocolo que eres tú, Señor. Tú eres nuestro escudo, Señor, tú eres nuestra fortaleza. Señor, tú nos sacas del pozo de la desesperación, nos paras firmes sobre la roca, Señor, y nos encaminas, Señor. Gracias por guiarnos en este tiempo, gracias por la vida de Patri, Señor. La bendigo, la cubro con tu sangre poderosa, Señor. En el nombre de Jesús te damos gracias, Señor, por todo lo que estás haciendo y por todo lo que vas a hacer, Señor. Te amamos, Jesús, te bendecimos y bendecimos sanidad interior, Señor, en el nombre de Jesús. Amén y amén. Gracias. Gloria a Dios. Nos vemos la semana que viene. Los amo en el Señor. Que tengan lindo día. Chau, chau. Gracias, Patri. Gracias. Nos vemos. Bendiciones.